Desde luego optimista después de los dos primeros consejos de ministros es que no puedo estarlo. Yo, al igual que ustedes creo, pues bueno, cuando cambia un gobierno y sobre todo cuando sale un gobierno que lo ha hecho tan increíblemente mal como el gobierno saliente, pues uno coge al siguiente gobierno diciendo, hombre, pues vamos a prestar cierta atención y a poner algo de ilusión en esto, ¿no? Y cuando uno ve lo que ocurre en los dos primeros consejos de ministros, que es que peor no se puede hacer, que es que realmente no solo es hacer lo contrario de lo que se ha prometido a los españoles, porque es lo que se ha prometido a los españoles, no en campaña electoral, sino en la investidura, es que lo que se promete a los españoles es que no se van a subir los impuestos. Pues no, lo primero que hacen es subir los impuestos. ¿Y de qué manera? Dejando a España, bueno, dejando a los españoles como, bueno, uno de los ciudadanos del mundo que más impuestos van a pagar. Y bueno, en el segundo consejo... Cataluña ahora mismo... Bueno, Cataluña ya se sale, ¿no? El mismo tramo que Suecia. Sí, Cataluña ya está con Suecia y Aruba, que bueno, no sé, autopistas hay, ¿no? Se pueden coger un coche y en Madrid parece que los van a bajar. Pero, y después tenemos un segundo Consejo de Ministros y lo que se les ocurre decir, uno espera, bueno, pues ahora vendrá el gran recorte, ¿no? No. En el segundo Consejo de Ministros viene una fantástica idea de limitar los pagos en efectivos a 1.000 euros. O sea, ya recortar las libertades económicas básicas, posiblemente porque ven que la gente, desconfiando del sistema financiero, está sacando depósitos. No va por ahí. No va por ahí el tema. Sí, claro que sí. El tema va porque el Partido Popular ha adoptado el discurso de esta izquierda rancia que pulula por estos pagos, también, ¿no? Eso además. Y entonces vamos viendo y vamos analizando las medidas. La primera, se sube el IRPF y se sube además con carácter progresivo porque los que más tienen que pagar más, que es el discurso que le hemos estado oyendo durante los últimos 4 años a los sindicatos y al zapaterismo, ¿no? El tema de lo de los 1.000 euros, no, es que hay que luchar contra el fraude fiscal porque no hay derecho a esto y así recaudamos más. Sí, esa es la justificación. El tema va por ahí, porque aquí lo del tema del corralito, no corralito, de momento ese tema no ha empezado. Aquí lo que hay es un deseo de recaudar fiscalmente, ¿no? Y el problema para mí es que a mí me parece que este PP es el de la política del gato pardo, ¿no? Como escribía Giuseppe Tommaso de Lampedusa en El gato pardo, cambia todo para que nada cambie, ¿no? Entonces, aquí el Partido Popular lo que tenía era la oportunidad de ser un partido auténticamente regeneracionista, de arreglar muchas cosas en España y darle la vuelta a muchas cosas, además con un gran apoyo popular, porque todo eso también está relacionado con la salida de la crisis, de dar una vuelta completa a todo el estado de las autonomías, a todo el modelo del sector público, a todo lo que tiene que hacer y no tiene que hacer el sector público, etcétera, y sin embargo no van a hacer nada de eso. Aquí no sabemos qué van a hacer para contener el gasto autonómico. Todo lo contrario, nada, sino que estamos yendo a más de lo mismo, ¿no? Y lo peor de todo es cuando me contaban el otro día, ¿no?, que Mariano Rajoy había dicho que hasta que no pasen las elecciones andaluzas no van a venir las medidas más drásticas porque pueden ser populares y a lo mejor les restan votos y con eso pueden perder Andalucía, ¿no? Entonces eso no es un gobierno... Vamos a perder medio año, a lo tonto me lo bailo. O más, don César, porque es decir, él está calculando con que las elecciones andaluzas se han convocado ya para celebrarse el 4 de marzo, que yo recuerde, no se han convocado todavía. Y legalmente el gobierno de Andalucía puede aguantar hasta el 4 de marzo y ese día ya automáticamente se disolverían las Cortes andaluzas y se convocarían automáticamente elecciones y nos iríamos a junio o julio, ¿no? Entonces, aquí todos son errores, miedos, complejos, etcétera, en lugar de agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y eso es lo grave de este gobierno, ¿no? Es decir, esa mimetización con el socialismo, esa mimetización con el sistema, y es estar Mariano Rajoy jugando a sus jueguecitos favoritos de los tiempos, de ahora quemo ahora muevo este peón para que se queme, ahora el otro, y no estamos aquí para eso, estamos aquí para liderazgo. Y yo echo mucho de menos que Mariano Rajoy no haya salido todavía a explicar por qué se ha hecho lo que se ha hecho. Bueno, dice que mañana va a explicarlo ante la agencia EFE, ¿no? Pero efectivamente yo creo que aquí el problema... Es que no tiene que explicar ante la agencia. Pero bueno, a que salga al menos, que salga de la cueva... Que eso es decir, la agencia EFE ya sabemos de quién es. Pero bueno, ¿por qué no viene aquí a explicarlo? Que nosotros sí, efectivamente. Pero que bueno, mañana vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Cómo justifica que lo que dijo hace apenas 3 semanas, pues que ha hecho justo lo contrario. Pero es que además, vamos a ver,
¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tiene este país? El problema de este país es que tenemos un Estado chiquitín, un Estado realmente chiquitín, pero que cayó un meteorito y rehacer o reconstruir las cosas que ha destruido ese meteorito, pues necesitan de, y no se puede conseguir crédito en los mercados, necesitan de una súbita subida de impuestos. El problema es que tenemos un Estado elefantiásico, gigantesco, que pesa sobre toda la gente productiva de este país, y lo que hay que hacer es recortar, redefinir lo que hace ese Estado, de tal modo que la sociedad civil haga muchísimas más cosas y el Estado haga menos cosas. Yo creo que es obvio y evidente que el problema de este país es el segundo. Y este gobierno llega aquí y actúa como si fuese el primero, como si tuviésemos un Estado chiquitín, pero que de pronto algo terrible ha ocurrido, inesperado, y tenemos que elevarle a todo el mundo los impuestos, dejándoles con los mayores gravámenes de Europa y del mundo. Pues, a corto plazo los impuestos no había más remedio que subirlos, porque simplemente los gastos no se recortan de la noche a la mañana, y menos cuando, con el lío constitucional que tenemos en este país, el Estado no tiene capacidad de imponer a las autonomías los mecanismos de recorte. Pues lo recortas pero el problema está, pero de forma clara. Pero el problema está en que la subida de impuestos, primero, ha venido con ese carácter de satisfacer a la izquierda y que vean que soy muy progresista y tal, porque los ricos van a pagar más, ¿no? Y eso lo que significa es una encima es mentira, porque es la clase media sí, es la clase media, pero sobre todo para mí lo fundamental de eso es que haya una adjuración de principios, ¿no? En cuanto uno adjura de sus principios, se puede esperar cualquier cosa de quien lo hace, ¿no? Yo creo que al señor Rajoy y su gobierno deberían de irse a ver la película de Margaret Thatcher para que aprendan lo que es defender los principios y lo que es una política de principios. Quiere que no peguen ojo. Bueno, para eso les pagamos, para que no peguen ojos si es necesario, ¿no? Pero decir, dicho yo, don Emilio, discrepo en eso. Yo creo que la cuestión aquí no es la rapidez, quiero decir, la cuestión es la certidumbre que uno da. No, yo lo que quería, uno no tiene por qué subir los impuestos, decir, no, yo mientras lo que deje decir, clarísimo que en los próximos meses va a ser un no, pero los mercados ya no te lo admitían, ni menos tal y como se han tomado las noticias de que el déficit real, después de que Zapatero el año pasado no hiciera nada, era del 8%. Es decir, y aquí al final, pues si los mercados no te prestan, pues difícilmente financias. Bueno, yo lo que creo es que la subida de impuestos lo que tenía que venir era acompañada de un calendario. Es decir, un calendario de subida de impuestos temporal y de un calendario de medidas de recorte del gasto público y dónde y cómo se van a aplicar, porque nos llevan vendiendo que estaban trabajando durante meses en dónde tenían que recortar, en dónde tenían que aplicar la tijera, etcétera, etcétera. Y luego resulta que nos han vuelto a engañar, porque no, los tiempos que marca el señor Rajoy, que se ha elegido como presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y por tanto todos los jueves preside que va a ir a Consejo de Ministros en materia de economía, él va a marcar los tiempos, no va a dejar que los marque Luis de Guindos o que los marque Cristóbal Montoro, por eso no hay una vicepresidencia económica. ¿Se le ve? Bueno, afortunadamente le vimos en el Financial Times diciendo las pocas cosas sensatas que se han dicho en materia de economía en lo que llevamos de gobierno, ¿no? Pero aquí el problema está en que Rajoy no deja hacer, está jugando con sus tiempos, con sus cosas y sobre todo que se cree, es decir, que aquí que le va a salir esto bien y yo creo que no, es decir, yo creo que le va a estallar todo precisamente por seguir haciendo lo mismo que hizo durante 8 años como líder de la oposición, ¿no? Directamente. Yo creo que se ha equivocado por completo. Yo creo que le va a salir tremendamente mal y ojalá que me equivoque. En primer lugar, porque si ya había una cierta huida de profesionales con salario relativamente alto, cuando tú colocas a los que ganan 33.000 euros pagando un 40% de impuestos, lo que vas a hacer es que, que los que se lo estaban pensando lo tengan ya decidido. 40% no es decir, el marginal, no. Eso es el marginal. El tipo medio claro. efectivo es un 25. Me refiero al marginal, por supuesto, es un 25. que es lo que podemos comparar con los países cercanos. Es que ninguno lo tiene en eso. Vamos. Es que búscame un país cercano que tenga el marginal de la clase media en el 40%. Pero también hay que hablar del tipo medio efectivo. Ninguno. Claro, pero vamos, que es que hasta ahí es a donde se llega, ¿no? Y uno si pensara que es que no había ninguna otra opción, yo sinceramente, primero, no les coge por sorpresa, porque llevan diciéndonos muchos meses que el déficit real iba a ser el 8%. Luego tuvieron muchos meses para planificar un recorte. Y el cuento de venir de la noche a la mañana y decir, no, es que de pronto nos encontramos con el 8%. No, pero si ya lo sabías. Si llevas 4 o 5 meses diciéndonos que el déficit real va a ser del 8%, pues como los mercados lo que quieren es certidumbre, les da igual que lo consigas hoy o que lo consigas pasado mañana, pues al día siguiente le da certidumbre con un plan y le dice, mira, en los próximos meses este va a ser el recorte. Les da exactamente igual que lo hagas hoy o que lo hagas pasado mañana. Ellos lo que quieren es certidumbre. Y yo creo que este gobierno clarísimamente ha optado por, vamos a mantener este mega estado que tenemos, este hiperestado gigante, a base de cargar
afectar más a la clase media. Sí. Y es lo que me parece, y encima con un discurso intervencionista a lo máximo de izquierda, me parece que está sacado de los... Estoy de acuerdo, y además el problema es que creo que no van a engañar a nadie. No, Vamos para a ver, nada. lo que Vamos, yo he podido pulsar en las últimas semanas al otro lado del Atlántico es que si este gobierno cree que le van a dar 100 días de gracia, bueno, este mismo viernes The Economist, no sabe dónde vive, ¿eh? The Economist hablaba de la esquizofrenia española en los que los partidos de izquierdas recortan prestaciones sociales y los de derecha suben los impuestos. Sí. A los ricos, vamos, o sea... Pero eso son los anglosajones que nos odian. Sí, pero... Nunca nos han perdonado lo malo es que la nos gente... estrelláramos cuando íbamos a invadir Inglaterra Sí, con la sí. Armada Invencible. Efectivamente. O sea, yo... Lo malo es que la crítica es acertada, ¿no? No, Siempre que vamos a ver, la la hacen crítica, muy bien. la crítica es absolutamente acertada. Pero comento esto con ironía, porque es que de unos meses para acá, cada vez que nos viene alguna crítica, que generalmente pues es de medios como este que usted acaba de citar, y que son críticas muy serias, encuentro que la respuesta es que los anglosajones nos odian. Claro. Y tú dices, o sea, en este país, además de que somos más pobres, somos más tontos. Porque el argumento es, reconocerán ustedes, de una inconsistencia. O sea, no es que lo hagamos mal, es que nos odian, no nos han entendido nunca y entonces nos aborrecen porque tenemos... Es que aquí todavía hay gente que yo no sé en qué mundo vive, porque uno se mira esto de la reforma de la reforma laboral y mira a los sindicatos y escucha a los sindicatos, y sigo insistiendo, aquí nos han dado cuenta de que este es un país donde hay 6 millones de parados reales. No se han dado cuenta. Y lo grave del asunto es que además estos mismos sindicatos, en junio del año pasado, se les advirtió en una reunión de los sindicatos europeos que si seguían por esta línea la democracia podía desaparecer de varios países europeos, y entre ellos estaba España. Y se callaron como ramonetas, es decir, ninguno dijo, hombre, a ver si va a ser verdad, nos vamos a pegar un susto, la historia a veces da saltos atrás. No, nadie dijo ni pío. Y nos enteramos, eso sí, porque el vicepresidente de los sindicatos europeos era otro de estos anglosajones que nos odian. Sí. Y entonces en una rueda de prensa reconoció que había regímenes que podían llegar a una situación de inestabilidad tal como consecuencia de la acción, entre otros, de los sindicatos, que a lo mejor iban a regresar a formas autoritarias de gobierno felizmente pasadas. Lo que pasa es que como ellos siguen soñando con la revolución, a lo mejor la forma autoritaria que ellos veían era esa, ¿no? Sí, estos no pensaron, bueno, pero esta vez ganamos. Sí, o sea, esta vez sí. O alguno pensaría, bueno, o en último caso siempre se puede volver a pactar, como hicieron con Primo de Rivera. Exactamente, sí, hay precedentes para todo. Claro. Y generalmente ninguno bueno, pero en fin. Por desgracia. Acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Supongo que cuajadita de alegrías. Sí, también con tema de los sindicatos. Expansión, reforma laboral sin acuerdo entre patronal y sindicatos, lo cual ya decimos puede ser una muy buena noticia, porque si hay acuerdo será un pasteleo que no servirá. O puede de ser mucho. muy mala noticia, porque si lo tiene que hacer ahora el gobierno de Rajoy ya nos podemos esperar cualquier cosa. Sí, no, pero del otro lado probablemente sí que no salga nada. Al menos aquí queda La una responsabilidad esperanza que queda ya veremos. clara ahora en el gobierno, que yo creo que es interesante, ¿no? Porque hagan lo que hagan, no se van a poder escudar en que, bueno, el pacto social o que los sindicatos... Pero si el pacto social le da igual a la gente, si es que eso es una cosa Claro, que el Partido evidentemente. Popular no acaba de entender. Por eso el digo Partido que, Popular bueno, dice que se acabó la negociación colectiva y prima el convenio de empresa, y se saca de la manga un contrato de fomento del empleo con 20 días por una indemnización de despido de 20 días por año trabajado, y la gente no se va a echar a la calle a protestar. Es más, todos aquellos que empiecen a tener contratos de trabajo gracias a eso, lo que van a hacer va a ser aplaudir, ¿no? Entonces, pero claro, es que como son los complejos, es que en cuanto alguien dice de la izquierda, les dice, es que son no sé qué, y ya están todos temblando, pues así estamos, ¿no? Más de sindicatos, UGT y comisiones obreras solo ofrecen moderar salarios si el gobierno no legisla. Esta es del Economista. Sí, pero ofrecen moderar salarios durante 2 años, porque en el año 2012 y 2013 pues dicen que en 2014 recuperación del poder adquisitivo, y si es que tampoco se trata de moderar salarios, si es que el convenio colectivo contiene muchas más cosas, y se trata, o sea, de que si uno está haciendo X y la empresa necesita que haga Y, porque X ya no se necesita, pues que pase a hacer Y si no, que se vaya a la calle, Más que... ¿no? Y no que haya que contratar a otro para hacer Y. O sea, lo que se llama movilidad funcional, movilidad geográfica. Es que todas esas son las cosas que hay que cambiar, y dejémonos en paz de tonterías de que si los trabajadores y no sé qué y no sé cuántos. Si el problema no son los trabajadores, el problema son los parados.
Más que dirigir el mercado de trabajo hacia un sitio u otro, pues hace falta un mercado de trabajo mucho más libre que el que tenemos Claro, ahora. uno muchísimo más flexible en el que, bueno, pues aquellos trabajadores que quieran tener pues unas condiciones abiertas, pues las puedan tener, porque lo cierto es que en la actualidad los sindicatos no le dejan. En gran medida porque posiblemente los trabajadores no sean su clientela, ¿no? Su gran clientela seguramente son los liberados sindicales, que son los que viven No, la gran de la clientela plataforma, son ¿no? los que tienen contrato indefinido Bueno, e también, indemnización claro, de 45 claro. Sí, días sí, por sí, año sí. trabajado, ¿no? Esos son los que están defendiendo realmente, a los demás no los defienden. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta una cosa, desde los años 20 en todo el mundo también las empresas han estado propiciando la propia negociación colectiva porque siempre era para ellas mucho más cómodo negociar el paquete general y después las particularidades concederlas a quien se las tuvieran que conceder, ¿no? Entonces, a mí en principio que trabajadores y empresarios o los representantes de los trabajadores sean elegidos como sean y los empresarios negocien condiciones de trabajo, de sueldo y tal, a mí no me parece en principio mal. O sea, pero que se haga en el nivel en el que se tiene que hacer, empresa a empresa, ¿no? Donde todo el mundo sea consciente que si nos pasamos de reivindicaciones salariales, matamos la empresa y todos a la calle, que la productividad es la que es, etcétera, etcétera. Obviamente descentralizar el convenio siempre es mejor que centralizarlo, pero aún así siempre dejaría que quien quiera descolgarse se pueda descolgar, porque al final estamos hablando de libertades muy básicas de los trabajadores, ¿no? Que pueden querer un contrato muchísimo más flexible y tener una carrera por delante mucho más próspera gracias a un contrato flexible y no le dejan, ¿no? Más noticias. Un minuto tiene usted. Pues bueno, dimite el jefe del Banco Nacional Suizo. Su mujer usó información privilegiada poco antes de anunciar la devaluación del franco suizo. Una buena noticia, expansión. Aguirre planea bajar el tramo autonómico del IRPF. Y otra mala noticia, aunque bueno, para Alemania pues le viene bastante bien, pero para lo que ello ilustra no es demasiado positivo. El dinero le sale gratis a Alemania. El Tesoro germano coloca las letras a 6 meses con un interés negativo del 0,1%. Es decir, la gente ya solo se fía en Europa de Alemania. Bueno, no solo en Europa, Yo diría que en el mundo en general de Europa, de lo único que se fían es de Alemania. Sí, no, de Europa sí, pero luego hay otros sitios, Estados Unidos también. No, bueno, eso es otra cosa. Se fían de Alemania, de algún país pequeño dentro de Europa, pero que consideran que tiene como poco Holanda. peso, como Holanda, en fin, Finlandia, cosas así. Sí, el área de influencia germana. Exactamente. Bueno, no exactamente, pero bueno, están cerca, comparten muchos aspectos. Y luego de los británicos, pero porque no están involucrados. Es decir, en el sentido de que, bueno, los británicos, a fin de cuentas, gente astuta, pérfida, como Han sabido dirían algunos, mantenerse. han sabido mantenerse y entonces, bueno, los británicos seguramente van a aguantar con su moneda. En fin, hasta aquí hemos llegado nosotros, don Gabriel, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con